El día de hoy te abro las puertas a mi rincón creativo, una especie de madriguera y agujero hobbit. Entre pigmentos, colores y un poco de caos, te mostraré cómo una idea sencilla puede transformarse en algo inesperado. ¿Qué pintamos hoy? El día de hoy te traigo un video llenísimo de color, de pigmentos y de muestras de acuarela. Hoy te presento esta dot card gigantesca de 36 colores que adquirí por medio de un compañero artista, Cristian, que aprovecho de enviarle muchos saludos, quien tuvo esta genial idea de realizar esta dot card de acuarela de la marca Schmincke y Daniel Smith. Cual es la gran mayoría de pigmentos que pueden ver acá, no había probado nunca, así que fue la oportunidad para poder probarlos. Y por si aún no estabas familiarizado con el término dot card, aquí te lo explico brevemente. Una dot card de acuarela es una tarjeta que contiene pintura de acuarela seca, generalmente en forma de punto, y que pueden activarse simplemente agregándoles un poco de agua. Es una manera muy práctica y económica para probar y evaluar diferentes colores sin la necesidad de comprar, por ejemplo, el tubo completo, la pastilla completa. Adquirir este tipo de producto tiene muchísimos beneficios. De hecho, como curiosidad, la marca de Daniel Smith en su página oficial tiene publicado un post con las 5 razones por las que necesitas tener una dot card. O sea, razones no te van a faltar. Luego de este breve resumen, comencemos a pintar. Partimos con el primer pigmento, este amarillo limón de la marca Schmincke, un amarillo bastante vibrante para mi gusto personal, aunque yo tengo incorporado a mi paleta de color un amarillo permanente que, si bien es similar, creo que este amarillo limón sigue ganándole en cuanto a la característica chillona. No así el amarillo primario que le sigue, y personalmente se me hace muy agradable. Sería una muy buena opción para agregar a mi paleta de color. De hecho, hace unos meses estuve buscando un amarillo específico, no me acuerdo del nombre en este momento, se los voy a dejar aquí. Lo estuve buscando y al parecer no lo venden en mi país, Chile, así que si ustedes lo ven por ahí, por favor háganmelo saber. Continuando con los amarillos, nos sigue el amarillo de Nápoles, pigmento que a simple vista se nota bastante cremoso y en sensación me hace que es muy suave, se siente muy soft, me hace recordar como un tipo de crema o helado, al igual que el color que lo sigue, el Buff Titanium de Daniel Smith. Siento que son colores que expresan mucha delicadeza. Si bien no lo integraría a mi paleta de color, me da mucha curiosidad poder utilizarlo para detalles dentro de unas próximas ilustraciones. El pigmento rojo de Saturno, a la hora de aplicarlo pude observar que en el papel se comportaba como un color bastante brillante, casi percibiéndose como flúor. Viéndolo de este modo no me llama mucho la atención utilizarlo, pero si tú eres una persona que está en búsqueda de colores que sean muy brillantes, este rojo de Saturno creo que te caería bastante bien. Lo sigue el pigmento rojo Pirrolo, que puedo observar que es un rojo muy clásico, podría ir complementado perfectamente con el magenta que lo sigue, porque si decidimos implementar estos dos colores como primarios dentro de una paleta, podemos obtener una gama muy amplia de colores cálidos y también tonalidades frías con este magenta quinacridona. Azul ultramar fino de la marca Schmincke, el cual me parece un azul totalmente hermoso. Observando a simple vista se puede ver que es un azul muy clásico, un azul muy elegante, que me hace acordar mucho a mi país. Me cae muy bien esta opción porque ya se me estaba acabando el pigmento azul que ocupo actualmente. El azul cobalto y el violeta de cobalto, en ambas ocasiones me pasó que me costó mucho lograr la pigmentación de color sobre el papel, y a la hora de secar dejó como una textura más o menos granulada. No sé si será parte del compuesto o quizás yo lo habré aplicado de una mala forma, pero me pasó en esas dos ocasiones. El índigo de Schmincke me pareció un color muy interesante, me dio la sensación de que fuera como tinta china con veladuras azules o con veladuras frías. Me pareció un color muy interesante a utilizar por sí solo. Pasamos a la sección de verdes y debo confesar que yo tengo un tema con el color verde. Siempre me cuesta encontrar un pigmento que me agrade al 100%, pero más que nada siempre suelo ir buscando tonalidades que me recuerden más a la naturaleza o que tengan como un tono más natural. Por ejemplo, este verde de cromo que me llamó mucho la atención, más que nada por su pigmentación a la hora de aplicarlo. Parecía casi como si estuviera utilizando
swatch tenía una cobertura impecable y me gustó mucho la tonalidad. No así tanto como el verde cascada o el verde cobalto oscuro, que si bien siguen siendo verdes en las tonalidades un poco más frías, a la hora de utilizarlos con más agua o aclarar el pigmento se pueden llegar a tonalidades que son bastante cercanas a los tonos menta, y eso sí me agradan un poco más. El verde submarino sin duda es el color que más me gustó de esta dot card. Siento que es un verde que me agrada muchísimo, me recuerda al verde de los musgos y es un verde que es bastante cercano a lo natural. Me encantaría poder implementarlo, como crear una nueva paleta junto a otros colores que también me recordaron a cosas naturales, como el color de sombra cruda, que me dio la sensación de que estaba pintando casi con barro, casi con tierra. Me gustó mucho también cómo dejó la textura, y el color de sombra tostada también me recordó mucho a como si estuviera pintando con chocolate o con café muy cargado. Ya para ir casi finalizando, encontramos los pigmentos más oscuros, que podrían ir siendo el gris de paine, el negro de humo. Estos tres últimos colores junto con el negro lunar, que complementados con la técnica de grafito quedarían bastante bien. Me imagino que puede llegar a quedar una obra muy interesante con estas texturas y estos tipos de pigmento. Y ya para ir terminando, los últimos dos colores que me llamaban mucho la atención era el lavanda y el glicinia, que a simple vista, así como pigmentos secos por sí solos, ya son muy bellos, y a la hora de implementarlos y activarlos con agua no defraudan. Son colores bastante pasteles, sin duda los utilizaría dentro de detalles de alguna de mis obras. La glicinia por sobre todo me hizo acordar a la última acuarela que hice de Malvillas, y si no han visto el video los dejo invitado a que vayan a verlo a mi canal. Y ya he terminado de completar mi dot card de acuarela. Siento que realizar y ver todos estos colores en vivo me ayudó mucho a relajarme. Es una actividad que puede ser muy satisfactoria, te ayuda a concentrarte mucho. Además que te entretienes viendo, comentando qué colores te gustan, cuáles no. Te ayuda a tener una apreciación más amplia y crítica sobre qué colores quieres implementar en tu arte. Me gustaría que también dejaras en comentarios qué colores te gustaron y cuáles no, de los que pudiste apreciar más o menos en el video, porque siempre es entretenido hablar y debatir de arte, papeles y por qué no de colores. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero tú también te hayas relajado y divertido mucho rellenando esta dot card conmigo. No olvides activar la campanita de notificaciones, de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¡Nos vemos!